Regresamos aquí en Noticias 3.0 por Gen TV, en el 17.3 de la TDA. Y en esta oportunidad vamos a hablar con el columnista del programa, que es Julio Fernández Baraybar, porque en Brasil, en realidad en Brasil no, en el New York Times sale una información de que Bolsonaro estaría generando un autogolpe militar, digamos, se autogolpea, claro, para sostenerse en el gobierno. ¿Es así, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, parece que el New York Times ha publicado esto y un portal argentino que se hace mucho eco de toda la información norteamericana, sobre todo la que viene de la embajada, ha publicado esto. Yo estuve averiguando un poco, hablé con algunos amigos del Brasil y en realidad lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, Brasil está enormemente golpeado por la pandemia. No solamente golpeado por la cantidad de muertos que ya ha producido el coronavirus en Brasil, la cantidad de contagiados que han hecho colapsar el sistema de salud público y privado del Brasil, y además incluso la contabilidad de los muertos que el propio Bolsonaro ha tratado de interrumpir para ver si puede bajar un poco el impacto que causa diariamente esta pandemia en la opinión pública brasileña. Bolsonaro se encuentra acorralado políticamente. Se encuentra acorralado básicamente por el sistema institucional brasileño, uno de cuyos puntales es la Corte Suprema. La Corte Suprema el Supremo Tribunal, el Supremo Tribunal Federal, como se llama, ha cuestionado abiertamente la política de Bolsonaro con respecto a la pandemia y está planteando la posibilidad de llevar adelante un juicio político contra Bolsonaro. En respuesta a eso, ha sacado a relucir la idea de un golpe que termine con el desorden que significaría esta situación y plantea una especie de llamamiento a los militares a que lo vengan a defender, que cierren el Congreso, que disuelvan la Corte Suprema y que lo mantengan como, por así decir, como un dictador con apoyo militar. Claro. Esto es lo que Bolsonaro quiere, es lo que Bolsonaro está buscando y es lo que Bolsonaro le hace saber a los alcahuetes de la embajada norteamericana para que lo publiquen en el New York Times. Esta es la impresión que yo tengo. Claro. Mientras tanto, en el seno recordemos algo también, Julio. Ahí recordemos algo, porque acaba de salir el Tribunal Supremo, digamos, de Brasil, diciéndole que tiene que contabilizar las muertes que se producen por el COVID, cuando le ha dicho, bueno, acá ya no se contabiliza más, ¿no? O sea, que viene teniendo una serie de reveses. Una serie de cosas que... es un sinvergüenza. Sí. Es decir, ha puesto la hora de cierre para contabilizar, ponele a las 10 de la noche y la hora de apertura a las 9 de la mañana. Los que se mueran entre las 10 de la noche y las 9 de la mañana no se los cuenta. Es una cosa. No sé si me explico. Es una cosa de loco. Es una cosa así. Es un sinvergüenza. Es un matasiete, un patán, un compadre de barrio. Está desapareciendo gente. Bolsonaro, no es más que eso. ¿Cómo? Está haciendo desaparecer a la gente. ¿Cómo digo? Claro, la hace desaparecer, efectivamente, la hace desaparecer. No entran en la contabilidad del COVID. Bueno, la Corte el Supremo Tribunal salió a decir, eso no se puede hacer. No. Vamos a retomar la cuenta de la gente como corresponde. Sí. Los hijos salieron a decir que le quieren hacer un golpe, que lo quieren sacar al padre. Y en realidad, el apoyo que tiene, básicamente, Bolsonaro es esa
esas pequeñas agrupaciones políticas que están en el Parlamento y que responden a las iglesias evangélicas brasileñas, a esa especie de nueva religión brasileña que ha florecido casi, te diría, exclusivamente en el Brasil. Sí. Y a punto tal es casi exclusivamente en el Brasil que los seguidores o los pastores de esas iglesias en Buenos Aires hablan como si fueran brasileños, con pronunciación brasileña, pese a que han nacido en Flores, en Caballito, en cualquier barrio porteño. Es el pack. El toque brasileño le da una particularidad. Sí, compraron el pack, digamos, comunicacional. O sea, no viene iglesia, viene con el idioma, viene con todo. Claro, pero eso tiene que ver con algo que vos comentabas, Julio, hace algunas semanas, sobre cómo se maneja justamente el gobierno de Bolsonaro, muy similar o en términos, bueno, más lejanos, pero parecido al nazismo, ¿no? Esto de, bueno, Dios por encima de todo, Brasil por encima de todos, y claro, la iglesia evangelista lo que hace es replicar justamente esto, porque no importa en qué país del mundo estés, si vos sos evangélico tenés que hablar como brasilero, y eso es una imposición cultural muy fuerte. Sí. Así como el latín era el idioma de la Iglesia Católica, y lo sigue siendo, digamos, en los concilios se habla todavía en latín, el portugués es el idioma de estas iglesias evangélicas, el portugués pronunciado al modo brasileño, por otra parte, que es muy distinto al de Fernando Pessoa. Sí. Bueno, pero fuera de todas estas particularidades, este es el apoyo que tiene, y en realidad lo que hay hoy por hoy en Brasil, me parece a mí, es una gran debilidad del sistema político brasileño, del tradicional sistema político brasileño. Hay una debilidad tanto del PT como de las fuerzas herederas del viejo Partido Democrático Traballista, digamos así, de Brizola y de João Goulart, que también están debilitados, pero también hay una debilidad de las fuerzas vinculadas a esa derecha liberal democrática que alguna vez expresó Fernando Enrique Cardoso y todo eso. Ese sistema está debilitado y el neoliberalismo financiero no encuentra otra apoyatura política que esto que les acabo de describir. Sí. Claro. El ejército, a mi modo de ver, no a mi modo de ver, el ejército salió rápidamente a desmentir este tipo de versiones del autogolpe. El autogolpe es un poco, para que los televidentes se ubiquen, un poco lo que hizo en su momento ¿cómo se llamaba el presidente japonés del Perú? Fujimori. ¿Perdón? Fujimori, cuando en su momento cerró el Congreso del Perú, disolvió todas las instituciones y quedó como presidente el único en condiciones de dictar leyes. Esto lo hizo con apoyo del ejército peruano en aquellos momentos en que estaba todo el tema del Sendero Luminoso y toda esa historia. Hoy Brasil no se encuentra en una situación parecida en el orden interno a la que estaba Perú en aquellos años, y el ejército es muy remiso a meterse nuevamente a tomar la responsabilidad central de la política. Una cosa es tener algunos ministerios, influir, ser consulta obligada, que no se tome ninguna decisión sin previa conversación con ellos, y otra cosa es hacerse cargo por completo de la política y de las responsabilidades de conducir el Brasil. En ese sentido, Bolsonaro tiene una limitación. Lo que insisto, ocurre es que su situación política se encuentra muy apremiado, muy arrinconado por todos estos desastres que, y no lo dije al principio y era lo que quería decir, han tenido como consecuencia una brutal caída de la inversión en el Brasil, una caída muy grande de la producción y hasta el retiro de inversiones extranjeras que se están yendo de Brasil. O sea,
El futuro inmediato en el plano económico que se le avecina a Brasil es de una gigantesca dificultad, sumado al resultado espantoso de la pandemia que lo lleva casi encabezando la lista de muertos. Sí, y ahí también es importante lo que decís, porque rompe el mito de que aquel que no siguió la pandemia, digamos, que no hizo la cuarentena y dejó la economía andando, le fue bien, ¿no? O sea... Pero, por favor, vamos a entendernos. En América del Sur, el Suramérica, el país grande, saquemos a Uruguay, que es más o menos del tamaño de la provincia de Entre Ríos, y así todo ha tenido más víctimas y más casos que la provincia de Entre Ríos. ¿Verdad? Sí. Saquemos al Uruguay. El resto de los países, a excepción de la Argentina, han tenido un impacto muy fuerte en su economía y en su población, la pandemia. La Argentina, por ahora, y pese al recrudecimiento que estamos viviendo en estos días, la está sacando muy barata gracias a estas medidas que se tomaron oportunamente y que todavía siguen en vigencia. Sí. Así es. Esto es un hecho. Quiero decir, esto no se puede discutir, es un hecho. Exactamente, aparte de lo más objetivo que es, porque hay datos. O sea, ahí hay datos, no hay interpretación, no hay nada. O sea, es dato, la economía cae en Brasil, pese a no tener ninguna cuarentena y dejar que la economía funcione. Cae igual. Ahora, acá cae por el efecto de la pandemia y no es por la medida de la cuarentena. Esto hay que dejarlo muy claro. Exactamente, acá cae por efecto de la pandemia y por efecto de los 4 años que nos legaron los liberales que gobernaron hasta el año pasado. Hasta el año pasado, muchachos, estamos recién en junio, hace 6 meses que se fue el macrismo. Sí, obvio. Y quiero decir, de paso, la Argentina, entre la negociación sobre la deuda externa y las medidas que se han tomado en estos últimos días, está poniendo por delante una salida posible con beneficio para el país de esta pandemia. Es decir, no va a quedar librada la salida de la pandemia al mercado, va a ser el Estado el que va a encauzar nuevamente la economía para poder salir de esta crisis. Estos son hechos, digo, sí, no es una interpretación. Me estás poniendo música en el oído. Todos queremos que sea así. Me estás poniendo música en el oído. pero es que hay que verlo. Fíjense los resultados en el Perú, donde es un desastre, donde ha estallado por completo el sistema de salud del Perú, y fíjense lo que está pasando en el paraíso neoliberal pinochetista de Chile, donde también la pandemia se ha expandido sin control, y han descubierto recién ahora que en Chile había villas miseria. Mirá, es así, durante 40 años no dijeron nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Julio, la verdad te agradecemos mucho que hayas aparecido aquí de nuevo. Muy bien. Y bueno, te cuento algo. Fernando Enrique Cardoso está muy preocupado por Vicentín, ya que lo nombraste antes. Te aviso. No puede dormir. Salió opinando ahí. Me imagino. Bueno, ya que estamos hablando, mandó un telegrama ayer a Avellaneda, Santa Fe. Bueno, ahí está. Sí, bueno, claro. Pero yo lo vi, esto que tiene un problema de crisis de representación, digamos, en Brasil, se nota porque él opina de acá, ¿no? Sí, puso me enoja. Vio la noticia de Vicentín y puso me enoja. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Gracias, Julio. Hasta mañana, chicos. Nos vemos, hasta luego.